Matteo Españolo es nuevo jugador del Baskonia. El jugador italiano llega procedente del Alba Berlín y hoy vamos a analizar cómo juega y cómo encaja en el conjunto vitoriano. Si te gusta nuestro contenido, dale like, suscríbete y déjanos un comentario. Mi nombre es Sergio Rabinal. Arrancamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas un día más aquí, a Gigantes del Básquet, para hablar un poco del nuevo fichaje del Baskonia. Llega Matteo Españolo, procedente del Alba de Berlín, en un verano que está siendo sumamente activo para el conjunto vitoriano, que, de hecho, en las últimas horas se confirmó el traspaso de Nicolas Rokapopoulos al Panathinaikos, que se suma también a la salida de Donta Hall con destino Olympiacos. El Baskonia ha añadido durante estas últimas semanas a nombres bastante interesantes, como por ejemplo Rafa Villar o Rodion Skurucs, de los cuales hablaremos más adelante, pero hoy el tema es Matteo Españolo, un jugador formado en las categorías inferiores del Real Madrid, previamente en el Stella Azzurra italiano, que llegó, como digo, en el año 2018 al conjunto blanco y que entre 2018-2020 estuvo en las categorías inferiores y entre el 2020 y el año 2023 ya posteriormente formó parte tanto del filial como del Trento y del Cremona. Dos equipos italianos donde fue cedido por parte del Real Madrid hasta finalmente ya en el verano de 2023 puso rumbo al Alba Berlín, donde ha desempeñado las dos últimas temporadas en la Euroliga en un proyecto por parte del conjunto alemán que ha sido bastante decepcionante, sobre todo este último curso donde han sido el farolillo rojo y que ahora les veremos en la Basketball Champions League con un proyecto completamente renovado. Previamente, además, Matteo Españolo fue elegido en el draft de 2022 por los Minnesota Timberwolves, jugó la Summer League, pero no obtuvo un contrato por parte del conjunto estadounidense. Hablemos también de sus estadísticas, un jugador que en la última temporada ha promediado 9,6 puntos, 3,8 asistencias, 26,1% de acierto en triples y un 44,8% de acierto en tiros de 2, mientras que en la Bundesliga ha promediado 9,3 puntos, 2,9 asistencias, 48,8% en tiros de campo y un 34,8% en triples, insisto, en un muy mal año también en Bundesliga por parte del Alba Berlín. Vamos a lo importante, vamos a tratar de explicar cómo juega y qué perfil tiene un nombre como es Matteo Españolo. Un base clásico, adaptado al baloncesto actual, pero un base que lo primero que piensa siempre es en encontrar un pase. Esto se traduce también, dada su inexperiencia, en un alto volumen de pérdidas. Luego analizaremos un poquito más las estadísticas, pero es un jugador que a día de hoy es bastante tendente a perder el balón. Promedia alrededor de unas, pues como digo, unas 2,9 asistencias, entre las 2,9, 3 y pico, con un porcentaje bastante alto de pérdidas de balón, que supera el 20% según las estadísticas avanzadas, tanto de Euroliga como de Bundesliga. Es un base donde el punto fuerte de su juego es el bloqueo directo. Es alguien que necesita el juego, que destaca principalmente por el juego 2x2, sabe encontrarse su propio tiro y sabe encontrarse situaciones de alto porcentaje gracias a ese bloqueo y continuación, sobre todo para encontrar a interiores en caída, ya sea en rol corto o directamente hacia el aro, pero eso sí, y ahora vamos a entrar un poco más en eso, es un jugador que requiere muchísimo el balón, tiene que tener mucho tiempo el balón en las manos para que puedan suceder cosas. Y esto en la Bundesliga puede servirte porque es una liga un poquito más caótica, donde puede haber un poquito más de uno contra uno, pero, o más juego en transición, pero en Liga Endesa y sobre todo en Euroliga necesitas jugadores que no requieran tanto tiempo el balón en sus manos. Y Matteo Españolo ahora mismo, en este punto, tras sus dos últimas temporadas, tanto en Euroliga como en Bundesliga, es un jugador que ha acumulado alrededor de un 25% de uso ofensivo en el global de la última temporada en Bundesliga, en Liga Alemana y en Copa Alemana. Esto, traducido en un contexto como va a ser el del Baskonia, donde vas a tener a un Marcus Howard, donde vas a tener, veremos, Trent Forrest y donde seguro que está Tadas Sedekerskis, son jugadores que van a necesitar tener mucho más tiempo el balón en sus manos para producir puntos. Y quizá Matteo Españolo tenga que desprenderse un poquito de ese porcentaje de uso ofensivo que ha acumulado tanto en Trento como en Alba de Berlín, en Liga Alemana o en Liga Italiana en los últimos años, para ser mucho más prolífico en el reparto.
para no retener tantísimo el balón en sus manos y ser un base más redistribuido, una centrifugadora ofensiva que no retenga tanto porcentaje de uso ofensivo. Además, estamos hablando de un jugador que no tiene tiro exterior a día de hoy en el baloncesto profesional, que en sus últimas temporadas, simplemente teniendo en cuenta lo que ha disputado en Euroliga en estas 2 últimas campañas, acumula un 24,4% de acierto exterior. ¿Es capaz de anotar? Sí, si tiene el día es un jugador que puede anotar desde la larga distancia, pero las perspectivas de lo que hemos visto a lo largo de estos 2 últimos cursos no invitan a ser optimista en ese sentido. Cuando un base de este volumen tiene todavía un porcentaje por debajo del 30% de acierto, no es alguien fiable. Sin embargo, luego cuando analizaremos un poquito más con porcentajes y con cartas de tiro, Mateo Españolo es mucho más prolífico y mucho más eficiente en situaciones desde la media distancia, ya sea en tiro en suspensión o saliendo tras bloqueo. Como digo, es un jugador que necesita muchos botes para encontrar el aro, lo cual no es ideal en Liga Andesa y en Euroliga, pero sí que tiene ese toque y tiene esa técnica individual que le permite llegar con facilidad a los aledaños de la canasta. Y yo creo que tiene, al menos por lo que le he visto y por lo que recuerdo de estos últimos años en competición europea, es un jugador que tiene ese talento natural para encontrar pases complicados, ya sea en salto o ya sea después de quedarse sin bote cuando la posesión se está agotando. Ese es un punto importante a tener en cuenta, sobre todo con jugadores como puede ser el caso de Marcus Howard, que sabe encontrarse muy bien su situación para el tiro tras pase y que evidentemente viene a hacer una mala temporada y seguro Marcus Howard va a querer resarcirse. En el desglose de sus tiros, y como ya iré proyectando en la pantalla, es un jugador que le cuesta mucho finalizar, que no ha terminado de encontrar su regularidad en ese sentido. Es un jugador con un 46% de acierto en los aledaños del aro en esta última temporada en la Euroliga, ya sea en tiros cortos o ya sea en finalizaciones cerca del aro. Y como os digo, en porcentajes exteriores el desglose es 35% desde el codo izquierdo, 13% desde la frontal y 10% desde el triple en el codo lateral derecho. No obstante, las esquinas apenas se utilizan en el baloncesto europeo, por tanto no puedo tener en cuenta ese 75% de acierto que tiene en triples en la esquina izquierda porque el volumen es extremadamente bajo. Sin embargo, como digo, en la media distancia frontal es un 46% de acierto con un volumen bastante interesante. Algo a tener en cuenta, sobre todo, como digo, con la plantilla que se presupone que va a tener el Baskonia. Hasta este punto de lo que estamos hablando. Como digo, en defensa, por avanzar un poquito también, creo que es un jugador que ahora mismo sufre desde un punto de vista físico. No ha destacado por su rapidez de manos, por su desplazamiento lateral, pero eso no significa que en el transcurso de su carrera, sobre todo teniendo en cuenta que Mateo Españolo firma por 3 temporadas, llega hasta junio de 2028 con el Baskonia, con diferentes, por lo que se ha rumoreado, cláusulas de salida con destino NBA. Es un jugador que es muy joven, que tiene, si no me equivoco, 22 años, sí, efectivamente, y que, pues bueno, todavía tiene muchísimo camino por recorrer. Cuando hipotéticamente termine su contrato con el conjunto vitoriano, será un jugador de 25 años. Estará en el punto álgido de su carrera y tendrá muchísimo más bagaje. Y si algo nos demuestra la historia, es que el Baskonia ha sabido acertar muy bien con los jugadores jóvenes a lo largo de los años, sobre todo si tienen, primero, experiencia previa en España y segundo, si ya tienen varios años de recorrido en competiciones europeas o en diferentes ligas de renombre dentro del continente europeo, como puede ser el caso de Mateo Españolo. Es una apuesta a futuro, yo creo que puede salir bastante bien y es un jugador sobre el cual apostar. Además, te cubres bastante en el sentido de que es un cupo, es un jugador de formación por el hecho de haber pasado varios años en la cantera del Real Madrid. Por tanto, ahora mismo el Baskonia tiene 5 cupos de cara a la Liga Andesa, lo cual está bastante bien comparado con lo que ocurrió este pasado curso. Bien, como digo, en defensa, por cerrar un poco el cómo juega y de la descripción un poco de cómo es Mateo Españolo, creo que es un jugador que va a sufrir, pero creo que puede hacer un papel bastante digno en ese sentido, pese a no ser un stopper defensivo ni un jugador que destaque especialmente por ese tipo de funciones. Creo que es suficientemente inteligente y tiene esa experiencia para saber hacer lo adecuado sin llegar a contrarrestar en el puesto de base. Vamos a ver cómo encaja dentro de un Baskonia que está siendo muy activo, que decimos que vienen de desprenderse de Donta Hall y Rogopoulos en las últimas semanas, y queda también de ver cómo acaba resolviéndose la situación de jugadores como Trent Forrest, que es uno de los grandes aciertos de este Baskonia en los últimos años, que ha demostrado ser un jugador muy, muy interesante y que tiene un brillante futuro en el baloncesto europeo. Como digo, en el puesto de base tienen a mencionado Trent Forrest, tienen a Rafa Villar, tienen también ahora a Mateo Españolo y esa
función que puede ocupar de 2-1 en el combo guard, como es Kamar Baldwin, que es un jugador que viene a hacer un curso bastante complicado por esa situación previa que tenía para conseguir el pasaporte que le convirtiese en jugador comunitario de cara a la liga andesa, y eso sobre todo en la primera mitad de la temporada le sacó un poquito de dinámica y le costó bastante entrar en rotación. En el puesto de escolta tenemos a Marcus Howard, que está llamado a ser la gran estrella evidentemente de este Baskonia, y al cual tanto Mateo Españolo como Rafa Villar van a tener que nutrir de de asistencias durante esta campaña para liberarles sobre todo y que encuentre situaciones de tiro donde sea altamente eficiente, como demostró en la temporada 2023-2024 y que en este último curso sufrió bastante para encontrar sus lanzamientos y sus tiros de alto porcentaje. En el puesto de 3-4, pues que esto es bastante variable, tenemos a Tadas Kerskis, tenemos también a Rodion Skuruks y un 3 que es clásico como es Timothée Lugavu-Cabarrot, que se mantiene todavía dentro de la plantilla del Baskonia. En el juego interior es donde más flaquea ahora mismo el Baskonia y donde más, evidentemente, quedan fichajes por hacer. Tenemos a Clement Friedrich, que llega del Nancy francés, tenemos a Lucas Amanich y a Khalifa Diop. Con esto, evidentemente, está claro que el conjunto vasco necesita hacer diferentes incorporaciones para terminar de rematar una rotación que ahora mismo pues, es impensable que pueda plantarse a finales del mes de septiembre debutando en Euroliga solamente con Khalifa Diop como en el puesto de 5. Si se queda Trent Forrest, pues la verdad es que el Baskonia le sobran bases, le sobran jugadores que puedan ocupar el puesto de 1 o incluso de 2 y necesitaría recolocar o reformular un poquito más esa posición, sobre todo para encontrar un equilibrio, incluso a pesar teniendo en cuenta de que la temporada tanto en Liga Andesa como en Euroliga es realmente larga y se va a ir por encima de los 70-78 partidos según se presupone, y entendiendo que el Baskonia va a llegar a los playoffs y a la Copa del Rey. Pero bueno, más allá de esto, se están rumoreando diferentes nombres, veremos si acaba llegando la figura de Anthony Lamb, que puede desempeñar el puesto de 4, pero le seguirían faltando jugadores que puedan ser un 5 puro y que puedan acompañar sobre todo a el elenco exterior que tiene, que está bastante bien para ser media tabla o luchar por el play-in en la Euroliga, pero sin duda necesitan mucha más fuerza en el puesto de 5. Y ahí es donde realmente más chicha puedes sacarle a Mateo Españolo, que es un jugador que va a nutrir muy bien a los jugadores interiores, va a ser un jugador que pueda ayudar a crecer tanto a Khalifa Diop como aprovecharse también de quienes tenga alrededor en el puesto de pivot. Veremos cómo acaba resolviéndose este verano del Baskonia, que tiene bastante buena pinta lo que está haciendo el nuevo director deportivo, Xevi Puyol, pero veremos cómo acaba resolviéndose y qué forma acaba teniendo este equipo después de una temporada tan decepcionante y que no llegó a alcanzar las expectativas ni en Liga Andesa ni en Euroliga. Pero bueno, eso ya es tema para otro vídeo. Esto ha sido todo por hoy. Dejadme en comentarios, qué creéis que puede traer Mateo Españolo a este Baskonia, cómo creéis que puede encajar y qué expectativas tenéis de este nuevo fichaje del conjunto vitoriano. Si os ha gustado, dejadnos un like, suscribiros si no os conocíais, y esto es Gigantes del Básquet. Mi nombre es Sergio Rabinal. Un saludo y hasta la próxima.